La cacería es cruel. Nos dijeron que no era necesario. Son asesinos con licencia. Estas son una de las tantas opiniones o criterios de las personas o organizaciones que no tienen idea de cómo funciona la caza y la naturaleza. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que la mayoría de los que critican nunca han pisado el monte. Nunca han procesado su propia comida, ni tienen idea de cómo funciona la conservación en la vida silvestre. Hoy vamos a hablar claros y sin filtro. De lo difícil, de lo bueno y de lo que nadie quiere decir. Hoy vamos a traer un tema un poco polémico, un poco desagradable para muchas personas, como pudiéramos decir. Un poco controversial para muchas personas, especialmente las personas que no cazan o los no cazadores. Las personas critican la caza como una herramienta violenta y asesina, si pudiéramos decirlo de esa manera, que los cazadores tienen una muy mala reputación. Bueno, no tenemos mala reputación, nos dan mala reputación. Nos dan mala reputación. Nos dan una reputación de que eliminamos todo lo que se mueve, todo lo que respira, por hobby o por diversión. ¿Qué tú crees de eso? Hay mucha, empezamos que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en estos temas y yo creo que si se educa un poquito más a las personas se puede adquirir un criterio diferente, porque es por falta de conocimiento, no es porque la persona, por muchos factores, por influencias, muchas personas que se dedican a crear un contenido equivocado de lo que es la cacería. Y cuando hablo de cacería responsable. Eso es tema número uno, eso es punto número uno. Tenemos que hablar de la cacería responsable, bajo las leyes, con las armas que se requieren, en la temporada que se requieren, siguiendo siempre la ley. De esa es la cacería que vamos a hablar. No estamos hablando de cacería furtiva, no vamos a hablar de cacería por negocio, porque ya eso no es cacería. Ya ahí sales del tema de la cacería. Entonces, si se educa bien a las personas, yo creo que se puede cambiar el contexto completamente de lo que tenemos hoy, pero hay mucho silencio. Cuando se critica a los cazadores, hay un silencio que se queda, que nadie dice lo real y nadie expresa lo real de en qué se basa la cacería. Y entonces por eso tenemos ese mal concepto de los cazadores. Los cazadores tienen un punto muy equívoco de lo que la realidad. De la realidad, lo que pasa. Lo que pasa en la realidad. Entonces, podemos decir que la mala reputación que se le ha creado o se le ha asignado a la comunidad de cazadores en general, en el mundo entero, se debe a ese tabú que existía antes de la caza furtiva y el exterminio de especies completas. Indiscutiblemente eso fue lo que pasó. Todavía hoy funciona de esa manera. Todavía la cacería furtiva causa un daño irreversible. Y todavía tenemos ese tabú ahí, ese mito que por esas cacerías en los años 50, en los años 30, donde... Recuerda que todo cambió con la industrialización. Exacto. Cambió todo el mercado completamente y muchos estados, muchos gobiernos empezaron a poner regulaciones para tratar de salvar muchas especies. Pero ya el daño estaba hecho y todavía lo arrastramos hoy. Entonces, hoy por hoy, especialmente en Estados Unidos, podemos decir que la caza está totalmente regulada por organizaciones federales, organizaciones que se dedican a controlar especies, hábitats, etc.
Y todo basado en datos científicos. No hay nada de sí o no o qué, porque no. Todo es basado en datos científicos. Todas las temporadas están basadas en datos científicos. Toda la cantidad de especies que se pueden sacar del campo, todo está basado en datos científicos. No es al azar, no es inventado. Si hay biólogos que trabajan, hay muchos programas, el gobierno tiene muchos programas, el WC trabaja con muchos datos reales de lo que nosotros ofrecemos y tienen biólogos en el campo que todos los años deciden qué cantidad de especies, qué cantidad de animales se pueden sacar de un área determinada. O sea, Claro. todo es basado bajo datos científicos. Claro. Hoy por hoy, en el mundo real, en el mundo moderno que vivimos, hay una hipocresía muy moderna, como pudiéramos llamarlo. La hipocresía donde alguien se ofende por hacer un disparo a un animal, pero ignoran completamente un matadero industrial. O sea, en Estados Unidos, estos son datos reales. En Estados Unidos tenemos una población de cerca de los 349 millones y solamente el 1 o el 2% de esa población son veganos o vegetarianos, que no se alimentan de carne animal. De ahí en fuera, estamos hablando que hay un 98% o un 97% de la población en Estados Unidos que se alimentan de carne animal. De ese por ciento hay un por ciento bastante alto que son personas que no cazan, pero critican la caza como un pecado capital. ¿Qué tú pudieras decir de esas personas? Y vamos a hablar un poquito fuerte en este capítulo, porque este es un capítulo lo dijimos en el principio, es bien controversial. De una persona que va a un restaurante y se tira una fotografía en medio de la comida con un tomahawk de 2 libras, pero critica a un cazador que tiene una fotografía en Instagram de un venado acabado de matar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se critica a uno y lo otro está bien? Por una construcción social. Es que es lo que tenemos hoy en día. Tenemos mucha ignorancia. Tenemos mucha ignorancia en la comunidad y la construcción social es lo que ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Es muy ignorante criticar a un cazador cuando tú te paras en un restaurante y te comes un bistec de un animal. Un filete de un animal. Un animal que se mató, procesado mecánicamente, criado destinado para eso solamente. Y hay mucha hipocresía en esos temas. En esos temas, claro. Entonces, podemos decir que la diferencia entre un cazador y no podemos generalizar, obviamente, de la población, pero de esas personas que critican a un cazador y se alimentan de carne, podemos decir que la diferencia entre uno a otro es que los cazadores sabemos cuál es el proceso de poner un bistec en una mesa y tomamos una responsabilidad. Y lo que representa la cacería. Y lo que aportamos a la naturaleza. Que por el otro lado no aportas nada. Si tú lo miras del aporte que tú haces a la naturaleza, comiéndote un bistec en un restaurante, no aporta nada a la naturaleza. Estás pagando por un... O sea, ¿cómo se dice? Aportas a la economía, pero no directamente a la naturaleza. Y ahí es donde entramos nosotros con la cacería. Nosotros directamente sí aportamos para la conservación. Estamos en dos lados diferentes del lago. Claro. Nosotros sí, de una manera u otra, sí protegemos la vida natural. Claro. Ok, entonces, esto es una pregunta que es bastante extensa. ¿Qué tú crees como cazador? Tú que estás que vas al monte bastantes veces al año, que cazas muchas especies de animales y tienes el suficiente tiempo en el bosque o en el campo para tú saber cuál es más violento. ¿Qué tú crees cuál es más violento? ¿La caza o la naturaleza? La naturaleza es muy cruel. El que no ha visto cómo funciona la naturaleza está lejos de entender la crueldad que hay dentro de la naturaleza. Es una cosa que eso hay que verlo para entenderlo. La naturaleza no perdona con los débiles. La naturaleza no perdona con los enfermos.
la naturaleza no perdona al que no se adapta. No hay segundas oportunidades. O pasa o pasa. El débil se muere, el enfermo se muere. Incluso dentro de las mismas crías, los débiles se quedan atrás, los enfermos se quedan atrás. La naturaleza no es como el ser humano. ¿No? Nosotros nos razonamos y tenemos un sistema de raciocinio y podemos ayudar a los enfermos, proteger a los débiles. La naturaleza no pasa eso. Claro. Lo mejor que le puede pasar a un animal en su vida de la naturaleza es morir bajo las manos de un cazador. Claro. Es lo mejor que le puede pasar. Si tú ves los coyotes cazando, si tú ves el bobcat cazando, esos animales cuando matan una presa grande, técnicamente se comen el animal vivo. Por horas. Por horas. Lo mejor que le puede pasar a un animal es que un cazador lo mate. Claro. Y, es lo más rápido que le puede pasar, sin sufrimiento, sin estrés. claro, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe que un animal muera dignamente, más rápidamente en las manos de un cazador y no en un depredador? Bueno, por los equipos que usa el cazador es más responsable, entiende dónde debe ejecutar un disparo para causar una muerte rápida y sin dolor. El animal no, el animal que caza no, el animal que caza tiene un objetivo, alimentarse. No importa si el animal se muere o queda vivo, él se va a alimentar. Nosotros hemos visto videos de un animal grande en el campo, comido hasta la mitad, casi vivo todavía, por horas, ahí en sufrimiento, y los animales se lo están comiendo. Y claro, no viene uno de la manada y dice, vamos a matarlo para que no sufra. No pasa eso. ¿Entiendes? Claro. Es lo que te digo. Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para pasar el animal a mejor vida, como decimos, sin causar estrés, dolor, ni tanto tiempo de sufrimiento. Claro. Entonces, mucha gente solamente asocian algunos animales con los sentimientos gracias a las películas de Hollywood, de Disney. O sea, cuando hablamos de animales, la mayoría de la gente que no caza o que no están en el campo solamente se basan en animales como los osos, venados, racunes, animales que son bastante vistos en las películas y que se asocian con los seres humanos, con los sentimientos. Pero la realidad de la naturaleza es que allá afuera hay una variedad infinita de animales que son cazados diariamente por la depredación. En todas las cacerías que yo he hecho, en todas las cacerías, siempre he visto actos violentos de la cacería. Siempre. No hay una vez que yo no esté en el campo y no vea un acto violento de la naturaleza. Ya sea un racún comiéndose una serpiente pequeña, un águila comiéndose un conejo, un pájaro blanco, ¿cómo se llama? Una garza con una rana, la rana dando gritos y nadie la ayuda. Un majá comiéndose una rana, un majá comiéndose una ardilla. O sea, son actos violentos que pasan diariamente y estamos hablando que solamente tú ves una pequeña parte de lo que pasa en la naturaleza. Es imposible que tú veas todo lo que pasa, pero en el momento, en el área que tú estás cazando, siempre, no hay una vez que yo no vea un acto violento de la naturaleza. Solo, automático, los depredadores son depredadores, se convierten en presas cuando les toca. Las presas son atacadas constantemente por la depredación. Constantemente. Los animales, las presas viven bajo depredación constantemente, 100%. Día, noche, llueva, tormenta, frío, calor. Las presas tienen un estilo de vida que yo no quisiera estar en ese puesto. Te digo, los animales no viven como nosotros. La naturaleza no vive como nosotros. Nosotros no tenemos preocupación. Nosotros tenemos la capacidad de detectar el peligro, de sentir miedo, de saber algo que nos puede hacer daño, pero no vivimos pensando, tú no te levantas pensando que si algo te puede hacer daño. Que un león te va a comer mañana. Exactamente. Los animales tienen 3 objetivos en su vida, en su diariamente. No es algo que lo pensaron hoy, no, diariamente. Comen, sobreviven y se reproducen. No. Así piensan los animales. No tienen espacio para más nada. Todas las presas viven bajo esa presión absoluta diariamente. Día, noche, 365 días al año, cada segundo de su vida. Entonces podemos decir que
esa idea que la gente tiene, la gente que no caza o la gente que no se relaciona mucho con las actividades al aire libre, podemos decir que esas personas no tienen idea de cómo funciona y lo cruel que es la vida silvestre constantemente. Esa idea de Hollywood, de los pajaritos sonando, Mambi y todos los de los animalitos pajaritos juntos, sonando, eso solamente se ve en películas. eso Eso no no es en existe. película, eso no existe en la vida real. El campo es Es fuerte, muy cruel, diferente. bello, es una cosa hermosa, La naturaleza es mágica, maravillosa. pero es cruel. Así es cruel. Así de bella, así es de cruel. Ahora vamos a entrar en un tema en una de las partes que más choca a la comunidad no cazadora, que no entienden cómo es posible que tú o una persona matando un animal conserve una especie. Entonces, ¿por qué los cazadores ayudan a conservar una especie? Mira. ¿Cómo funciona ese problema? Ok. Primeramente, somos una herramienta, la más usada en el campo. Aparte de todos los otros servicios que todos los otros programas que hay, que le ponen equipos de GPS, de estudios y drones y muchos estudios que se pueden hacer. Pero casi la mayoría o el 99% de todos esos estudios son a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos una herramienta que damos datos reales diariamente. Es decir, en cada temporada nosotros damos datos diariamente y somos una herramienta más usada para saber cómo está la población, qué saludable está la población, qué saludable están los animales, cuántos depredadores pueden haber en el campo, tenemos datos que damos, nosotros lo vemos cuando cazamos, cada vez que se saca un animal, se chequea el interior, se le chequean los riñones, se le chequea el peso, se le chequea el tamaño de los machos, de los tarros, para saber qué calidad de animal tenemos en el campo. Entonces, somos la herramienta número uno. Eso es primero. Somos la herramienta que más se usa para poder adquirir datos de la naturaleza, del campo. Lo otro es que tenemos que entender que es normal, si se tiene un poquito de sentido común en una casa, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a poner un área determinado, un terreno determinado, un área protegida, vamos a ponerlo de esta manera, como una casa. Si tú en una casa metes 100 personas, a los 3 días se van a enfermar la mitad y no va a haber alimento para todos. Van a empezar a morir y una enfermedad los puede matar a todos. Así pasa en la naturaleza. Nosotros actuamos como un regulador. Lo que se tiene que usar correctamente. Si se usa incorrectamente, causamos un problema, como ya se ha hecho. Entonces, nosotros actuamos como un regulador. Es decir, mantenemos una especie estable y sana. Si no lo hacemos de esa manera, la especie la ponemos en peligro. Cualquier especie, ya sea depredador o ya sea presa. Es decir, ves como nosotros hacemos en las temporadas, mantenemos un equilibrio entre presas y depredadores. No sacamos muchas presas porque hay un back limit, es decir, tenemos una cantidad específica por área que se puede sacar dependiendo de la cantidad de cazadores que van a entrar a esa área. Y así mismo pasa con los depredadores. No podemos eliminar todos los depredadores que tú dijeras, bueno, si eliminamos todos los depredadores, las presas vamos a tener más venado, sí, pero va a causar otro problema porque los venados no se van a mover, van a causar deforestación porque van a comer en el mismo lado. Tenemos muchos factores que tienes que ponerlos arriba de la mesa a la hora de tomar una decisión. Yo creo que ahora mismo el equilibrio está perfectamente diseñado para mantener las especies seguras, sanas y en constante crecimiento. Nosotros lo vemos año por año. Mayor cantidad de población, incluso con el crecimiento de cazadores en el sur de la Florida. Tenemos terrenos públicos con una muy buena cantidad, con una población muy buena de animales que se cazan, ya sea pavo, ya sea venado, ya sea cerdo salvaje. Tenemos una población sana y estable. Yo creo que las personas tienen que entender ese proceso y cómo funciona. Nosotros dedicamos una temporada solamente para mantener una especie estable. Si la dejamos de cazar, ya se vio en el COVID. 2 años fuera del campo. La cantidad de accidentes que hubo con venado en la calle,
cómo se propagaron los puercos por todos lados, el daño que causaron. Claro. Nosotros somos esa herramienta, aunque no la quieran aceptar, somos esa herramienta que mantenemos ese equilibrio y podemos salvar cualquier especie que esté en desequilibrio. Los cazadores la pueden llevar a un estado sano y estable. Entonces podemos llegar con esa explicación, las personas que están allá afuera y van a ver este podcast y van a escuchar el podcast, podemos decir que la naturaleza por sí sola no se corrige, se daña. Se daña. Es que no tiene corrección. Es que ese es el problema de la naturaleza. La naturaleza no corrige nada. La naturaleza, todo está diseñado para que funcione de la manera que está. Es decir, las matas están diseñadas para crecer, para soltar semillas y echar flores. No pueden hacer otra cosa. La mata no se puede mover de lugar para lugar. Así mismo pasa con los animales. Los animales están diseñados para nacer, comer, reproducirse y morir. No tienen no tienen un sistema de adaptación. Es muy difícil que un sistema que un animal se adapte tan rápido con cambios climáticos. ¿Lo viste aquí el otro día con el frío que hizo? ¿Cuántas iguanas murieron? No tienen la capacidad de adaptarse tan rápidamente. A largo plazo puede existir alguna evolución, pero todavía no hemos llegado ahí. No hay corrección. Si no interviene el ser humano, se pierde la naturaleza. Entonces, esa frase que se oye muy común allá afuera, es más común de lo que la gente cree, esa frase que dice, dejen la naturaleza sola, que la naturaleza es sabia. Eso es un error completamente. Completamente. En el mundo que vivimos es un error completamente. Muchas especies han desaparecido por la falta de la presencia humana. Muchos animales que han desaparecido de la tierra no se han cazado. Hay muchos que sí, pero hay muchos animales que por falta de intervención humana desaparecieron de la naturaleza porque no se pudieron adaptar. No Claro. hubo manera que se adaptaran. Y entonces desaparecieron. Entonces, yo creo que no hay manera que la naturaleza se pueda corregir sin la presencia humana. Sin la presencia humana. Entonces, hay mucha gente que dice, los humanos somos el problema o no somos de ahí. Y yo a veces me hago esta misma pregunta. ¿Somos parte de la naturaleza? ¿Pertenecemos a la naturaleza? ¿Sí o no? Es la gran pregunta. 100% pertenecemos. Más que de lo que la gente se puede imaginar. Somos 100% de ahí. El daño que hicimos fue alejarnos de la naturaleza y tener lo que tenemos hoy en día. El estilo de vida que tenemos hoy en día. Un estilo de vida por alejarnos de la naturaleza. Moderno, por alejarnos. Si te pones a analizar, todavía hay regiones que las personas viven en la naturaleza y viven estable. Donde vive es estable. No hay contaminación, no hay enfermedades, hay muchas, vamos a llamarlo, indígenas que viven todavía, que no tienen choque con la población moderna y no sufren ni enfermedades. Claro. Entonces, el error yo creo que fue alejarnos de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde sale ese motor económico para la protección del hábitat y de la vida silvestre? Especialmente en Estados Unidos. Vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que es el país que nosotros conocemos y donde cazamos. ¿De dónde sale ese dinero? El gobierno da su dinero. El gobierno indiscutiblemente tiene fondos federales y estatales que van directamente a la conservación de animales, pero el mayor dinero viene de los cazadores. ¿En qué? En todos los gastos que hace el cazador. Es decir, por cada dólar que tú gastas, cada dinero que tú gastas en municiones, en armas, 1% de ese dinero va directamente. No es que va para otro lado y de ahí cogen un poquito para aquí. No, va directamente para las instituciones federales que tienen que ver con la conservación animal. Para todos los programas que tenemos hoy en día, incluso para comprar terrenos, para salvar terrenos que salen, que las pueden comprar instituciones para hacer viviendas, lo que le llaman la urbanización. La urbanización, los deployment company, que son la gente que en verdad están causando el daño, pero bueno, eso tenemos que después indagar más en ese tema. El crecimiento humano va a continuar.
Obviamente, No va a parar, exacto. el crecimiento humano, nosotros somos la única especie que nos adaptamos a corto plazo. O sea, si necesitamos vivienda, hacemos vivienda. Si necesitamos alimentos, construimos alimentos. Es una ventaja que tiene el ser humano, pero a la vez podemos ser un poco dañinos en ese aspecto. Gracias a Dios existen lugares que no son negociables para el crecimiento humano, como los WMA. Los WMA, la mayoría en el sur de la Florida, son protegidos y no son negociables para nada. No, o sea, nadie, no importa el dinero que traigan, nadie va a llegar ahí y va a construir Una propiedad. una propiedad. Las licencias de los cazadores por hoy, un cazador promedio debe gastar al año unos 300 o 400 dólares en licencias solamente. Cada cazador. No tengo el número exacto de cazadores en la Florida, pero es bastante. Miles y miles de cazadores. Nosotros movemos una industria de millones de dólares. De millones de dólares. Sí, la industria de la cacería en Estados Unidos es una industria poderosa, bien extensa. Mucho dinero. Extensa. Se mueve mucho dinero y es lo que te digo. De ahí va mucho dinero a la conservación de animales. Claro. A muchos programas. Toda la maquinaria que está involucrada, ya sea desde el petróleo que se tiene que poner en los carros de los oficiales del WC, hasta los biólogos que están en instituciones, los programas de las universidades que están involucradas en estudios, todo ese dinero sale de algún lado. Claro. Y sale de ahí. Entonces, la cacería bien hecha no destruye la naturaleza. La conserva. 100%. ¿Lo quieren entender o no lo quieren entender? 100% real. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los animales, ¿verdad? Y cómo se protege una especie y se ayuda a través de la cacería a que la especie avance y se mantenga estable y en crecimiento. En crecimiento porque esos son datos. Hoy por hoy existen miles de especies que son conservadas o son protegidas en Estados Unidos y siguen en aumento. Tenemos el venado cola blanca, que es oriundo de Estados Unidos. En todos los estados hay venado cola blanca. Tenemos el elk, que se había exterminado completamente en los Estados Unidos y fue introducido por aquí. No me acuerdo si fue el presidente Roosevelt el que causó todo ese movimiento de la conservación con un viaje a África, en una cacería a África. Tengo que buscar más datos de eso y podemos obtener un capítulo completo de cómo surgió la conservación y los WMA en Estados Unidos. Venado cola blanca, el mule deer, elk, el pavo salvaje. El pavo estuvo a punto de El pavo se extinguió por años. No aparecía. Un biólogo lo encontró en Carolina del Sur y lo volvió a introducir. Creo que quedaron solamente 4,000, algo así, en todos los Estados Unidos. Algo así. Y empezaron a introducirlo en todos los estados de nuevo y hubo el crecimiento que hay por hoy que ha estado ahí. El pavo salvaje hoy es tan común como los pavos de corral. Muy difícil de cazar, que eso es un tema que viene pronto con la cacería de pavos, sí. Pero tenemos la temporada a la esquina. Tenemos la temporada en 2 semanas, 2 o 3 semanas, ¿no? Sí. 2 o 3 semanas. El pavo salvaje es una de las especies que gracias al ser humano y a la conservación floreció de nuevo. Tenemos el pronghorn o el antílope de Estados Unidos, que es el blanquito con la mancha oscura, que se caza mucho en Texas. De los tarros pequeños. Igual es un animal que estuvo casi extinto y lo volvieron a reintroducir. El bisonte americano. Ya se ven se había desaparecido por años. Ya se pueden ver por manadas. Por años. Y ya hoy por hoy se caza de nuevo en Estados Unidos. Y hoy por hoy hay cacerías del bisonte. Todavía la gente lo ve como algo bizarro, así, crudo, que alguien mate un animal tan inofensivo a la vista de la gente que no conocen la vida silvestre. En realidad no es un animal inofensivo, un animal peligroso, muy fuerte, poderoso. Y hoy por hoy hay en los estados del norte abundan como si nunca le hubiera pasado nada. Y eso solamente gracias a la conservación del ser humano. Gracias a los programas que tenemos hoy en día de todas las organizaciones que se dedican a la vida silvestre. Gracias a eso
tenemos esa población, podemos decir, una de las mejores en el mundo. En el mundo entero, Estados Unidos es uno de los países líderes en la En protección, la protección de animales. de animales y es donde más se caza. Donde más se casa Es donde más se caza responsablemente. responsablemente, es en Estados Unidos. Ahora, ya dijimos que es sumamente necesaria la cacería. Si se dejara de cazar, tenemos un problema. Tenemos un problema, ya lo vemos. Ya vemos cómo... Lo puedes ver de esta manera, mira. Vamos a ver el oso negro. ¿Por cuántos años tuvo la cacería del oso negro en la Florida cerrada? Más de una década. Más de una década. Sí, primeramente se abrió en el 2015, si no me equivoco, y después en el 25 hicieron una temporada. El año pasado, sí, la temporada esta que pasó. Una década cerrada y el crecimiento fue abismal el de la población de oso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué entramos en el tema de la... ¿Por qué entran los cazadores a hacer una temporada de oso negro? Es porque si no, como el oso negro no tiene un depredador natural, es un animal que sobrevive con mucha facilidad, se reproduce con mucha facilidad y tenemos un crecimiento constante año por año, vas a poner en peligro otras especies porque él es un depredador. Es decir, si la población pasa como está pasando, que ya tenemos más de 4.000 especies saludables en el estado de la Florida, vamos a tener problemas. Pero si tú miras los datos, si se miran los datos, lo que produce una cacería para la conservación son miles y millones de dólares. ¿Cuánto se sacó aproximadamente con la temporada del oso? Cerca de $1 millón. Cerca de o más de $1 millón. Se pueden buscar los datos. Cada persona que aplicó pagó $5 por cuota, pero cada persona que aplicó mínimo tiene que comprar una licencia o el Management Area Permit. Y las personas que cazaron tienen que tener una seria cantidad de permisos que son dinero. Pero no vayas muy lejos. Todos los años en la Florida mueren 300 a 400 osos en manos de los carros. Ya no. Esas 300 a 400 osos no producen nada por la conservación. Te causan un daño. Causas daños estructurales, causas pérdidas humanas, causan daño. Es decir, si tú esos 300, 400 osos que mueren, que van a morir todos los años por los carros, porque no podemos quitar los carros de la carretera, lo podemos entender, y no se van a quitar de la carretera porque no puede pasar, no producen nada. No hacemos nada con ellos para la conservación. Y mueren como quiera. Y mueren como quiera. Claro. Lo mismo, la gente o las personas de afuera creen que porque un cazador tenga, o eso es lo que se piensa, que tengamos una superioridad sobre un animal en armamento y en conocimiento y raciocinio, inteligencia. Mucha gente cree que somos seres muy superiores a un animal. No. Pero la vida real de un cazador responsable, las instituciones que protegen la vida silvestre han estructurado la cacería de una forma con leyes y regulaciones para que nosotros como seres humanos no tengamos ninguna ventaja sobre un animal. Explica un poco más de eso. Y cuando la gente cree que porque tú tengas un rifle en la mano, eres un psicópata en el bosque matando todo lo que se mueva. No, mira. Superior nunca vamos a ser. Superior en inteligencia sí. Si tenemos la capacidad de pensar, de razonar y somos muy inteligentes, indiscutiblemente. Pero la capacidad de los animales está por encima de nosotros. 150 veces. Tú te tienes que poner ropa para andar en el campo. Tú tienes que poner botas para poder caminar en el campo. Tú no tienes dientes, no tienes colmillo, no tienes uña, pezuña. Tu piel no resiste el clima. O sea, el olfato tuyo es obsoleto comparado con de un venado, de un oso, de un puerco. El oído tuyo es obsoleto completamente en la naturaleza. Tu vista no puedes ver de noche. O sea, estamos muy por debajo de la capacidad de cualquier animal que cacemos. Entonces, las regulaciones están destinadas para darle la ventaja al animal
Ya lo vemos con la temporada del arco. Cuando empieza la temporada del arco, cuando está el rot andando, cuando viene la reproducción, para no sacar tantas especies en esa temporada donde está la reproducción. Las temporadas después viene con el rifle y con el mosquete, ya la mayor reproducción de las especies pasó. Entonces, todo está diseñado para, para mantener el equilibrio, no causar un daño. Claro. ¿Por qué esa cacería de oso que comentaste hace unos minutos, por qué causó tanta controversia en el sur de la Florida? Incluso noticias. Hubo manifestaciones por muchos lados. Meeting y presión al WC. Y porque es lo que te digo, hay un mal concepto de lo que se entiende. La persona dice, quieren matar un oso para tener un oso en la pared. Y eso es un tema que vamos a hablar, porque se pone un animal en la pared. Pero en verdad no se caza por eso. Se caza porque nosotros sabemos que tenemos que regular la población, por lo que te estoy explicando. Por eso participamos en la cacería. Claro. ¿Entiendes? Hay muchas personas que dicen, no, yo no mato un animal que no me voy a comer. Entonces tú no estás cazando responsablemente. Porque el oso sí se come. El oso tiene una carne exquisita. El oso negro, principalmente el oso negro. Pero nosotros somos un regulador. Y ya lo he dicho 2 o 3 veces, somos un regulador. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que las especies, aunque no se coman, tú tienes que regularlas. Porque para eso están en la temporada. Para eso te la ponen. Te dan la opción de poderla cazar. Claro. Ya sean los coyotes, ya sean los racunes, ya sean todas esas especies, el boca, las nutrias, todos esos animales. Hay muchos que las personas sí se lo comen. Por ejemplo, el racún es muy podemos decir que todos los animales que se cazan son comestibles. Se pueden comer todo. Todos son comestibles. Si nosotros viviéramos de la cacería, creo que se comieran todo. Todo, claro. Si no tuviéramos la comida moderna que tenemos hoy en día, no tuviéramos si cazarnos para sobrevivir, no, yo creo que no se desperdiciara nada. Claro. Se comiera todo. Sí, pero te lo puedo garantizar. Pero sí hay una casa, y esto es real, esto hay que decírselo al público de afuera. Hay una casa muy pequeña que no es para alimentarse, es para regular una especie. Una especie. Ya sea el racún. Nosotros por lo menos no comemos el racún, pero sí se come, es muy cotizado claro. Aquí en Estados Unidos. Es una receta que tenemos que probar. Coyote, el coyote, boca. El boca, las nutrias. Todos esos animales se alimentan de huevos, de aves. Y si no lo regula, por ejemplo, el racún tiene no tiene, o sea, cuando se reproducen, sobreviven casi el 90%, 95% de las crías. Claro. ¿Por qué? Porque paren en las matas. Los racunes chiquiticos se suben en la mata y no tienen un depredador que lo pueda cazar, ya sea una serpiente o algo así, pero sobreviven bastante. Claro. Entonces, como andan ellos en la tierra el día entero buscando alimento, son súper agresivos con las especies, con cualquier especie que se deje acercar de ellos, se lo van a comer. Ya sea una serpiente, ya sea un pavo, lo que sea, ellos se lo van a comer. Claro. Y ellos cogen los nidos de los pavos y los exterminan. Un solo racún te puede comer en el año de 15 a 20 nidos de un pavo, de pavos. Claro. Entonces, si tú dejas crecer esa población mucho, ¿qué le va a pasar a los pavos? La vas a poner en decline. Claro. O sea, es lo que te digo, todo está diseñado para que funcione de esa manera. Los coyotes igual. Y las personas piensan, por ejemplo, nosotros impulsamos en la cacería, cuando está el small game, que las personas lleven a sus hijos a cazar y saquen su racún, saquen su coyote, su ardilla, porque haces un equilibrio, mantienes ese equilibrio y créeme que no le vas a hacer daño a la especie. Vas a mantener siempre la especie saludable, siempre la vas a tener saludable. No hay manera de que, porque está regulada. Es decir, tú no puedes cazar el racún, no vas a matar 300 racunes, para decirlo de otra manera. Vas a sacar uno en el año, con uno que saque cada cazador, ya mantienes un equilibrio en ese campo. Claro, indiscutiblemente lo hemos visto por años, por muchos años. Hemos visto que los cazadores no dan abasto para regular una especie. Incluso se ha visto en una de las especies invasoras o más peligrosas que tiene hoy por hoy Estados Unidos, que es el puerco salvaje. Se ha visto que el puerco salvaje es muy cotizado por los cazadores porque es una especie muy abundante. Se aprovecha en la mesa. Y con todo y eso,
no damos abasto. Vamos en crecimiento todo el tiempo. O sea, hoy por hoy tenemos los puercos aquí en West Palm Beach, ya muy cerquita, cuando antes del COVID, todavía tenías que subir un poquito más arriba para encontrarlo hablando de una población una grande. población fuerte. Sí. Cuando el COVID, antes del COVID, la mayoría de los WMA tenían la regulación que los puercos pequeños no se podían matar. Vino el COVID y en solamente un año o en un año y medio que cerró la temporada, hubo una explosión tan grande de esa especie que hoy por hoy las regulaciones no existen. No existen. Puedes Cazarlo el año entero, en los lugares privados. Puedes cazarlo el año entero sin licencia, no necesitas licencia para cazar el puerco. Y en las áreas protegidas, en los WMA, donde hay temporada, todas las temporadas, excepto la temporada de pavo, se caza el puerco. Incluso temporadas extra como la del puerco de Y primavera. temporadas extra como... Seguro, se han creado temporadas extra en los WMA para cazar el puerco. O sea, no hay forma que nosotros como cazadores podamos controlar esas especies. Y se ha visto en otros estados que es mucho más peligroso. En el estado de Texas es un problema. Donde la gente pone en Texas... Alabama tiene mucho puerco. Donde la gente Georgia pone en tiene un trampa. problema. Donde la gente pone en trampa constantemente. Donde lo cazan con helicóptero. Y no dan abasto. No dan abasto. El crecimiento sigue. Se adaptan a todo. Hoy por hoy hay puercos salvajes, incluso en Canadá, donde no se esperaba nunca que se adaptaran a un clima tan frío. Tan frío. Y ya están ahí. Inviernan como los osos. O sea, es una especie que se adapta donde quiera. Hay una mala información de los no cazadores. La gente cree que son jabalíes, pero no son jabalíes. Es un puerco criollo. Es un puerco que el ser humano lo introdujo a Estados Unidos. Sí, se introdujo a y Estados en la Unidos. industrialización lo dejaron libre porque no daba negocio matarlo y se hicieron salvajes. Como se adapta tan rápido, le cambia el pelo, le cambia la forma del cuerpo, le cambia los dientes y se reproducen increíblemente. Tú ves las hembras con paría y ya están preñadas de nuevo. Está dando leche y ya están preñadas de nuevo. Entonces, una de los problemas tan graves que tiene, que la gente no entiende de las especies invasivas, es eso, que no tienen una temporada de reproducción. El puerco no tiene temporada. El puerco se reproduce el año entero. Comparado con las especies protegidas, o por ejemplo el venado cola blanca, el venado cola blanca solamente tiene una cría al año. Ya. Una sola cría y la mortalidad es bien alta. Correcto. La mayoría de los fans que nacen no sobreviven. No sobreviven. Se lo comen los depredadores. No mueren por las manos de los cazadores. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuál es el porciento de venados atrapados en el sur de la Florida por los cazadores? El 1%. Solamente el 1%. Si tú pones, bueno, de los estudios que se han hecho, que le han puesto collares a los venados, el 97%, el 75% de los venados han muerto bajo la depredación. Es decir, ya sea pantera, coyote, oso. La pantera es la que tiene el número más alto. La pantera de la Florida es el que tiene el porcentaje más alto en mortalidad. El 1% solamente sale de mano de los cazadores. Es decir, nosotros sacamos porcentajes bien poco. Tú puedes decir, oye, todos los años se matan miles de venados en Estados Unidos. Sí, pero la población de venados de Estados Unidos son millones y los depredadores matan el triple, 4, 5, 10 veces lo que mata un cazador. Es decir, ¿cuántos venados nosotros podemos matar en la Florida? Solamente 5 venados al año. Una pantera adulta cada 3 días tiene que matar un animal grande. Al año tiene que matar más de 20 o 25 venados. Claro. Si sacas los números, son muchos venados. Comparando que cada 3 días no mate un venado, sino que mate otra especie, un coyote, un racún, un cocodrilo, un pavo, lo que se pueda comer. No precisamente tiene que ser un venado, pero yo creo que por pantera puede sacar un promedio de 30 a 40 venados por año. Y la mayoría pequeños. Cuando viene cuando empiezan ya ahora en febrero, marzo, casi ya todos en toda la Florida ya empieza la reproducción empiezan las hembras a parir, las venadas a parir,
Y ya nosotros hemos visto ahora con haciendo el scout para el pavo, ya hemos visto los farms pequeños ya corriendo, ya de un par de semanas nacidos. Esta es la época donde más depredación hay con Claro. esos animales. En la primavera. Ahora en la primavera. La primavera. Ok, entonces podemos decir que la cacería es necesaria. No para sobrevivir en un supermercado, pero sí para sobrevivir como hombre consciente. 100%. Estamos 100%. de acuerdo que la cacería te ayuda en muchos aspectos de la vida. A una persona, a un hombre. A una familia. A una Vamos a familia. A ponerlo una de familia. esa manera. Ahora, ¿por qué la cacería ayuda tanto a las personas? La cacería te confronta y te quita la tranquilidad. Completamente. Te saca de tu estado de confort. Te enseña que la vida no viene empaquetada. Por muchas razones. Si una persona, hoy por hoy, y los invito a todas esas personas allá afuera que nunca han hecho esto, los invito a experimentar una cacería. Los invito a que estudien, que se eduquen de una especie, de un animal, y que traten de poner un plato de comida con algo que ellos cacen, un animal o caza mayor. Y se van a dar cuenta que lo difícil y el trabajo que conlleva prepararte como cazador, educarte, aprender de la especie para poder cazarla. Y después de cazarla, todo lo que viene después, todo el mecanismo que nosotros que involucramos, la preparación de la carne, poner un plato de comida presentable en una mesa. Sabes que ese plato de comida representa mucho trabajo, mucho sacrificio, pero sobre todo una calidad en proteína que no la vas a comprar en un supermercado. Claro. Lo otro que se puede hablar de estos temas, que yo creo que lo que pasa que es lo que te digo, cuando se ven, principalmente hoy en día en las redes sociales, la influencia que hay de los creadores de contenido que se dedican a atacar a los cazadores, está la otra parte que nos educa. Y es donde estamos sentados ahora mismo, tratando de educar un poco la población para que se entienda qué es lo que hacemos, que no es el puesto que nos están queriendo dar. Hay una frase que dicen mucho los creadores de contenido cuando sacan un animal, que dicen, una persona que cace es una mala persona. Y es lo que yo te digo. Nosotros somos, o la mayoría de los cazadores, vamos a poner un dato primero para que se entienda. Son millones de cazadores en el campo. Y el 100% de los cazadores tienen muchas armas. Y tú nunca has visto en una cacería un tiroteo masivo. Número uno. Nunca hemos tenido ese problema. No hay violencia entre los cazadores. No existe. ¿Por qué? Porque hay mucha preparación, mucho estudio y mucha conciencia de la vida. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Lo otro es, ¿cómo tú puedes decir que una persona por cazar es mala persona? Simplemente si tú no lo conoces. Tú no sabes que esa persona es un trabajador, como nosotros, que trabajamos. Somos padres de familia. La mayoría de los cazadores que conoces son padres de familia, hombre de una esposa, hombre responsable, hombre que trabajan para su familia, que tienen una vida responsable. Entonces, ¿por qué tú dictas que esa persona es una mala persona? O sea, hay un concepto completamente. Y puede ser que la persona que esté ahí detrás de esa cámara haciendo ese video le da golpe a su esposa. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo estoy seguro que allá afuera hay millones de personas que no cazan, que son violentas, que tienen problemas de conducta, que tienen problemas de justicia, que tienen problemas con la ley, problemas con todo, con la familia, y no usan un arma para matar a un animal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el concepto es muy erróneo de la realidad. La otra parte es lo que todo el mundo dice. Cazan para tener un animal en la pared. Y en verdad, un trofeo en la pared. Y en verdad no es así. Se caza para poner un plato de comida en la mesa. Ahora, eso que está ahí tiene otro mecanismo que también aporta para la conservación, pero las personas no lo entienden. Nosotros movemos una industria con eso, una industria que produce dinero porque tienes que pagar. Y si las personas no lo saben, eso vale mucho dinero, hacer ese trabajo. Y no lo hacemos nosotros.
pagamos para que se haga. Esas personas que hacen ese trabajo, con eso alimentan su familia, con eso producen empleo. Mira toda la maquinaria que nosotros movemos. Si de lo contrario tiráramos esa cabeza en el monte y la dejaron botada, que es lo que se hacía en los tiempos de antes. Bueno, en los tiempos de antes se usaba la piel, pero técnicamente lo que nosotros hacemos es seguir dándole el respeto, el valor al animal que lleva y producir empleo, dinero y una industria que sirve para proteger Claro. la naturaleza. Entonces, hay un concepto de los trofeos muy, muy dañino. La gente cree que uno monta algo en la pared para engrandecerse como persona o como hombre de superior. Mucha gente cree que eso es así. Y lo que la gente no sabe es que esto es parte de una cultura, de un recordatorio de tu vida como persona. Yo le puedo asegurar a las personas que están allá afuera que cada animal que ves en mi pared o en tu pared tiene una historia que nunca desaparece. Puedes borrar el trofeo, la historia nunca desaparece. Nunca va a desaparecer. Ese pensamiento, ese recuerdo de ese animal, las veces que lo viste en cámara, las temporadas que lo perseguiste, que lo traqueaste, que lo viste botar los cuernos, echar los cuernos, Reproducirse. ponerse flaco, reproducirse, ponerse bonito de nuevo. Y un día lo pudiste cazar. Todo ese trabajo y todo ese aprendizaje de ese animal o de esa especie es lo que tienes en la pared. No es una cabeza con unos cuernos, es un pensamiento, es una memoria, es parte de tu vida. Ahora, las personas creen que eso es un animal y eso es solamente una piel en un molde. O sea, el animal se consume, se respeta. Al 100% se consume. Completamente. El animal se respeta, esa piel se cuida, se procesa y una persona que se dedica a hacer esto lo hace. O sea, ahí lo que están viendo es una piel sobre un yeso completamente. Eso está vacío. El animal fue procesado y alimentó a nuestra amistades, siempre se reparte entre amistades, la familia. En la casa de nosotros se come el venado Claro. ahí entero. Ok, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como cazadores y la comunidad cazadora completa? Que, en fin, este podcast es un podcast educativo para la comunidad de cazadores, especialmente del habla hispana, que carecemos un poco de educación porque la mayoría de la información sigue estando en inglés, aunque hoy por hoy hay muchas herramientas que pueden llevarte a traducir una información muy, muy fácil y a interpretarla. Pero bueno, el objetivo del podcast es educar a los cazadores. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué responsabilidad tenemos los cazadores y cómo podríamos mejorar la imagen para las personas que no cazan, que se respetan? Si usted no tiene el valor para tomar una vida de un animal y consumirlo, se le respeta. Lo malo viene cuando quieren imponerte a ti los mismos valores. Lo que no pueden hacer, exacto. Lo que ellos no pueden hacer o sus limitaciones. Ahí es donde está el dilema y el conflicto. Ahora, hay cazadores que han creado una mala imagen. Eso es indiscutiblemente. Como todos, como todo ser humano. Los cazadores pueden, con una actitud o con pequeños cambios, pueden mejorar mucho la imagen. Y tenemos una responsabilidad. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú le puedes decir a esos cazadores de afuera? Que sean éticamente, que se comporten éticamente con los animales, que es un tema que viene después, la ética del cazador, sobre la caza, que esto no tiene nada que ver con esta ética. La ética responsable sobre los WMA y la cacería. Mira, las personas que están viendo este podcast tienen que entender que hay tres tipos de... Podemos llevar las personas a tres grupos en esto de la cacería. Podemos poner el grupo de los cazadores, el grupo de no cazadores y el grupo de anticazadores. Es decir, los tres grupos son muy diferentes.
¿Qué es lo que pasa? Tenemos el grupo de anticazadores que no está de acuerdo con la cacería. Para nada, ¿verdad? Tenemos el grupo de los no cazadores, pero no interviene o no le interesa o solamente no se preocupa por la cacería. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como cazadores tenemos una gran responsabilidad, principalmente sobre ese grupo del medio, porque con cualquier acto mal visto podemos crear de un no cazador a un anticazador. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas, los cazadores? Saber, primeramente, seguir la ley. Eso es número uno, tener todos los permisos a ti en su momento, pagar todos sus permisos, cazar en su temporada, cazar con las armas. Sí, vamos a hablar de la legalidad, de no hacer ilegalidades. Eso es número uno. Lo otro es la limpieza. Tenemos que mantener el terreno limpio al 100%. Porque sabemos, lo que te digo, si nosotros cazamos es porque sabemos la importancia que tenemos nosotros sobre el campo. Entonces, no solamente cazar, es protegerlo. Y tenemos que protegerlo manteniéndolo limpio. La contaminación es un problema grave. Claro. Y tenemos que tratar de, en los campamentos, ahora que andas en los carros, aquí el clima es muy fuerte. Nosotros siempre tenemos mucho plástico en el carro por las botellas de agua, los refrescos, las cosas. Todas esas cosas, tenemos que mantener esa imagen bien, bien limpia. Lo otro es a la hora de exponer la cacería en las redes sociales. Eso es una de las cosas que ahí es donde más cuidado tienen que tener. Y no es dejar de exponerla, sino exponerla correctamente. Es decir, después que tú no obtienes una presa, no tomar fotos inadecuadas, no hacer comentarios inadecuados. Cuando te hablo de fotos inadecuadas es respetar la presa, respetar el animal, no sentarte arriba de él para tirarle una foto. Cosas así, tratar de mostrar la menos cantidad de sangre posible en una fotografía, aunque no está mal, porque es lo que te digo, pero tenemos que entender que tenemos una sociedad de cristal, no tenemos una población que es un poco sensible con esas cosas, y tenemos que evitar todo ese tipo de imagen. El comportamiento, cómo te vistes, cómo te comportas en público, no llegar con una camioneta, a una gasolinera, con el venado con la cabeza guindando por fuera de la camioneta, porque es lo que te digo. No es que esté mal, porque eso es lo que tú estás haciendo, estás cazando, pero para una población sí va a estar mal. Y entonces no podemos seguir creando anticazadores, porque de una manera u otra nos va a afectar. Y no solamente a nosotros, va a afectar a la naturaleza. Claro. Porque esos anticazadores hacen más daño que lo que nosotros pudiéramos hacer a la naturaleza. Porque ellos no aportan nada a la conservación, pero están ahí. No podemos eliminarlo, están ahí. Y lo que no podemos es hacer que esa población siga creciendo. Ok. Entonces, para empezar a cerrar este capítulo, que es un capítulo que de este tema podemos hacer... Podemos hablar 3 días. 3 días. Pero bueno, para empezar a cerrar este capítulo y ver qué vamos a hacer en el próximo capítulo, que viene un tema muy interesante en el próximo capítulo. Hay cazadores que dicen arco o rifle. El verdadero cazador debería cazar con arco o con rifle. En el próximo tema vamos a estar exponiendo estas dos modalidades y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. No cazamos por violencia, cazamos por responsabilidad y no necesitamos tu aprobación. Familia, gracias por estar aquí, gracias por apoyar este podcast que habla claro y sin filtro sobre lo que realmente es la cacería. Si llegaste hasta aquí, eres uno de los nuestros. Suscríbete, comparte y deja tu comentario. Si te incomoda este episodio, repítelo. Y si lo entiendes, compártelo con alguien que no lo entiende. Nos vemos en el próximo capítulo.